Noticias 24. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos la revisión de las noticias a partir de las 7 de la tarde con 4 minutos, que es el momento para contarle que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, confirmó que el gobierno está evaluando una regularización acotada, dijo, para aquellos migrantes que se sometieron a un empadronamiento voluntario. ¿Qué dijo Cordero? En este proceso se han inscrito más de 182.000 personas y esto ha generado, por supuesto, una ola de reacciones. Queremos profundizar en este tema y también de la solicitud que ha hecho nuevamente el mismo sheriff de Estados Unidos, que ya ponía alerta a propósito de los ladrones chilenos, para cancelar el programa de visa waiver que tiene nuestro país. Estamos junto a la senadora de la UDI, Luz Ensperger, a quien saludamos y le damos la bienvenida al Canal 24 Horas. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muy bien, gracias. Partamos por este proceso de regularización acotada de migrantes. Es uno de los compromisos que el gobierno había sostenido. El universo no es menor, 182.000 personas, y ha habido muchas reacciones. ¿Cómo lo toman ustedes? Mire, realmente yo no logro encontrar todos los calificativos para este anuncio, ¿no es cierto? Creo que es impresentable, creo que es una burla para todos los chilenos, en especial para los tarapaqueños en mi región, que es una región que está copada por migrantes, sobre todo la comuna de Hospicio, donde estos migrantes en su gran mayoría son crimen organizado. La cárcel de Alto Hospicio tiene un 52% de los reos son extranjeros y la mayoría de ellos ilegales. Cuando se habló del empadronamiento, la ministra dijo, ¿no es cierto?, en el Senado y en otras declaraciones, que el empadronamiento era para conocer realmente quién entraba y si tenían o no antecedentes penales, conseguir con otras instituciones como Interpol sus antecedentes, individualizarlos, etcétera, y tener claridad de quiénes estaban integrando al país. Nunca se dijo que iba a haber un proceso de regularización. Decirle además que la ley migratoria en esto es claro. Los migrantes que entran ilegalmente al país deben ser expulsados, salvo 2 casos para lo que tiene facultad el subsecretario del Interior, que es en casos humanitarios, muy humanitarios, causas puntuales, y reunificación familiar. Reunificación familiar también, que es de la familia chica, porque reunificación familiar tú la puedes pedir. Exacto, padre, hermano, hijo, pero acá hasta el primo en 6º grado se reunifica familiarmente. Entonces, senadora, a mí me parece... Dígame. Vamos por parte, porque dio varios argumentos y también calificativos sobre este anuncio, pero dentro del argumento usted dice, la gente que está en Alto Hospicio, la mayoría de ellos dice parte del crimen organizado. Me imagino yo que se refiere a las personas que están privadas de libertad, porque no vamos a pensar que estos 182.000 migrantes son parte del crimen organizado, porque primero sería estigmatizar a una población que no hay datos que tengan esa correlación, y segundo, porque sería mucho más que un ejército, no es esa la cantidad. Usted hace una diferencia, me imagino yo, entre las personas que tienen antecedentes penales, que delinquen, y aquellos que han entrado incluso irregularmente, pero vienen a buscar un mejor horizonte económico. Hace esa primera diferencia, me imagino yo. Hago la primera diferencia, pero no solamente es crimen organizado los que están presos. El gran ejemplo, en Alto Hospicio al menos, Iván, es la toma de las mulas, la toma más grande de Chile, que está instalado adentro. Es una ciudad, una verdadera ciudad, en que las policías, salvo con operativos grandes como el que se hizo esta semana, no pueden entrar. Entonces, eso es crimen organizado instalado en Alto Hospicio. Ahora, efectivamente, no todos los 182.000 empadronados son crimen organizado, pero sí producen incivilidades, sí producen, ¿no es cierto?, una consecuencia que a mi región la tiene colapsada. En materia de educación, en materia de jardín infantil, en materia de salud, tanto en el hospital como en los consultorios, en materia de vivienda. Yo fui intendenta, Iván, del 2010 al 2014. Entregué esta región con 6 campamentos. Hoy día hay 69. Se supone que uno, en la medida que pasan los años, la actividad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es ir achicando los campamentos, no solamente en Chile, en todo el país. Pero de 6 el 2014... pasamos a 69 el 2024. Senadora, sí. 10 años. Es que han pasado muchas cosas del 2014 a la fecha, entre otras, naturalmente, la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela. Una parte muy relevante de los migrantes que usted señala vienen de Venezuela.
Y allí, naturalmente, hay varios factores. De partida, la visa de responsabilidad democrática funcionó como una suerte de llamado, ¿no? Eso es bastante obvio a esta altura, que ir a hacer a Cúcuta lo que se hizo por parte del presidente Piñera resultó ser un atractivo, una suerte de llamado, aunque él no lo haya verbalizado allí. Sí, autoridades de su gobierno dijeron que se iba a recibir tantos migrantes hasta que el país aguantara. Bueno, el país, usted ve cómo ha estado a propósito de ese llamado. ¿Hay alguna mea culpa que se haga desde su sector para decir, mire, en esta crisis migratoria que hoy día tiene el país, qué responsabilidad le cae a la administración del gobierno del presidente Piñera? Ya no hablo del presidente Piñera que ya falleció, sino que de su gobierno, de haber hecho esta suerte de llamado para recibir extranjeros, comillas, hasta que el país aguante. A ver, yo hago dos distinciones a eso, Iván. Primero, siempre he reconocido que esta crisis partió por allá por el 2021. La invasión, por decirlo así, o La el llegada ingreso masiva. masivo clandestino. Antes de que terminara el gobierno del presidente Piñera, yo fui crítica, yo hice en el Senado un punto de prensa en que dije que compartía todo lo bueno del gobierno del presidente Piñera, todo lo que no lo dejaron gobernar, primero por el estallido, luego por la pandemia, en fin, pero que yo consideraba que el gobierno del presidente Piñera, al menos en materia migratoria y de seguridad, en mi región había fracasado. Yo lo dije. Dicho lo anterior, ya han pasado muchos años, no le pueden seguir echando la culpa, porque cuando el presidente va a Cúcuta, que yo también comparto con usted que a lo mejor fue imprudente, pero con una gran distinción, él estableció una visa democrática, ¿no es cierto? Y cuando usted invita a su casa, espera que el invitado vaya en las condiciones que usted lo invitó, y no que vaya a su casa cuando usted no esté y entre por la ventana. Por supuesto. Me imagino yo. Por supuesto. Ahora, si aquí hay una visa, si hay un consulado, entren por la puerta. Yo creo que, y acá quiero hacer un punto y deme un minuto, porque, mire, yo reconozco que Chile se ha formado por migrantes. O sea, mi familia, mi tatarabuelo, ya no Sí, sé quién, Asperger no es llegó al precisamente lago pueblo Yanquihue. originario. Exactamente, llegó al lago Yanquihue. Y eso se agradece. Y Tarapacá, la región que represento hoy día, no existe en Chile una región más multicultural, desde el tiempo del guano los chinos, la salitrera, la zona franca, Croata, el comercio tiene de todo. constante, exacto, el comercio constante en Perú y Bolivia, nunca había sido un problema. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que esos migrantes venían por la puerta y se incorporan en la comunidad. Hoy día, todos los chinitos, los pakistaníes, todos los usuarios de zona franca, más los peruanos y bolivianos, son parte de la comunidad tarapaqueña, a diferencia de esta mala migración que le llevó. Y otra cosa quiero decirle. Perdón, Cuando esto senadora, parte, dígame. ¿usted la focaliza en una nacionalidad en lo concreto? Porque usted está El tema hablando de la otras migraciones delincuencia, peruanas, sí. bolivianas, Sí. chinos, dijo, croata, y dice esta otra todo lo migración pakistaní, esta otra migración. ¿A qué se refiere para hablar en castellano? ¿Está hablando de los venezolanos? Yo me refiero particularmente a, y también tengo que distinguir venezolanos y colombianos, ¿ya? Tengo que distinguir, porque también es importante señalar que llegó un importante número, en una primera ola de migración, pero legal, llegaron importantes profesionales venezolanos. La pandemia y el hospital de Iquique no hubiera resistido si no fuera porque también hubo médicos que no teníamos, que llegaron y que hoy día siguen trabajando en el hospital. Y eso se agradece y creo que vale la pena hacer la distinción, ¿no es cierto? Pero hay otra migración que llegó con malas costumbres, que llegó de la mano del crimen organizado. O sea, el crimen organizado entra y sale por Colchane, entra y salen con sus productos de sus delitos, con drogas. Mire, tenemos al ejército en Colchane. Está el recinto aduanero, donde está la PDI, el SAT, Sí. todo el mundo. A 100 metros entran los migrantes clandestinos. Cuando tú entras legalmente, te revisan, te pasan por un escáner, te revisan la vestimenta, te revisan el equipaje. Cuando tú pasas a 100 metros ilegalmente, ingresas ilegalmente, te recibe los militares y te dicen pasa y te llevan a la PDI para que te autodenuncies. La autodenuncia ya empieza Ese el trámite. militar, pero ese militar que no puede impedir el ingreso, porque Tampoco además puede cuando uno revisar conoce a la persona. es decir, no puede revisarla, No puede revisar, no sí, puede lo revisar sabe. el equipaje. Sí, estuvimos nosotros Chacauyuta recién salvo y que le haya- mostramos.
salvo que haya un indicio de delito. Entonces, no cabe en ninguna cabeza, en ninguna razonabilidad, Senadora, que el que entra legalmente te lo sí. revisen todo y el que entra al lado no. Senadora, es que es bastante evidente que esta crisis migratoria que estamos viviendo tiene un componente muy específico y muy mayoritario de una nacionalidad que es venezolano. Yo no creo que sea conveniente adjudicarles a ellos la potestad única y exclusiva del crimen organizado ni nada por el estilo, porque así como hay personas que pertenecen a bandas delictuales, una inmensa mayoría de ellos vienen a buscar más bien un horizonte económico distinto. O sea, no podemos mirar a los venezolanos como si fueran todos parte de esto, porque sería una mirada muy xenófoba, ¿no? No lo hago. Ya, perfecto. No lo hago. Teniendo en cuenta eso, nosotros no tenemos hoy día, primero, relaciones diplomáticas con Venezuela. Están formalmente, usted sabe, está el embajador Gamuri acá, incluso está siendo objeto de cuestionamiento. ¿Cómo usted expulsa a los venezolanos? ¿A dónde los expulsa? Mire, muy fácil. Este gobierno, sobre todo, que tiene muy buenas relaciones con el presidente de Colombia, que tiene, ¿no es cierto?, frontera con Venezuela, pues bien, traslade a todos los expulsados en avión hasta Colombia y en Colombia en bus los lleva a la frontera terrestre. Ningún país puede... ¿Y por qué Colombia habría de recibir a todos los migrantes venezolanos si ellos tienen un problema muchísimo más grave que nosotros? Claro, de tránsito, porque ahí para eso son las relaciones internacionales. Sin ánimo de discutir con usted, solo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el gobierno venezolano habría de recibir aviones con migrantes venezolanos, el gobierno de Colombia, cuando ellos también tienen una pésima relación con Venezuela? ¿Y por qué estarían ellos resolviendo un problema a nosotros? Y además, ¿con qué potestad nosotros le vamos a decir al gobierno de Colombia que haga algo para nosotros? Si ellos tienen su propio problema. La mayoría de la gente que pasa de Venezuela sale por Cúcuta y se quedan mucho ahí. Ellos tienen casi 3 veces más migrantes que nosotros venezolanos, por razones obvias porque son fronteras. Y nosotros no podemos expulsarlo, nosotros no podemos tomarlo, subirlo a un avión y llevarlo a Caracas porque de partida nos están permitiendo el ingreso de vuelo. Y segundo, nos expulsaron embajadores, casi nos cerraron la embajada. Yo no le digo que le traspase el problema a Colombia. ¿Y cómo lo hace? Lo que le digo que utilizando las buenas relaciones que tienen ambos gobiernos, ambos presidentes, Chile se haga responsable vía Colombia, pero entregando todo esto, o sea, dejando todos estos migrantes en la frontera de Venezuela, la expulsión. Un país no puede negarse a dejar ingresar, porque lo que hace con Chile, ¿no es cierto?, antes que ya ponía problemas, era no autorizarte los planes de vuelo de los aviones. Y así te postergaba una y otra vez las expulsiones. ¿Por qué hacía eso? Porque él no puede negarse a dejar entrar a un connacional a su país. Senadora, salvo que lo hubieran declarado apátrida y por lo tanto no tengan pasaporte. Es que es interesante lo que usted dice, pero ¿hay algún precedente que uno...? Porque lo que usted está diciendo, que me parece que no lo había escuchado yo, es que Chile tome a los que de alguna manera expulse ciudadanos venezolanos que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país, los suba a aviones, los envíe a Colombia y los deje en la frontera. O sea, usted está diciendo un vuelo Santiago-Cúcuta, por decirlo de alguna manera, y que ahí gentilmente se vuelvan por... ¿Hay algún presente en la historia reciente que usted diga un país que haya aceptado que le manden, no sé, porque además estamos hablando de 182.000 personas, unos 18.000 aviones? O sea, 18.000 vuelos, claro, repletos de gente como para... Yo creo que lo que usted está proponiendo no lo he visto, por eso le digo, ¿tiene algún precedente o algo de derecho comparado? Que uno diga, mire, esto se hizo y funcionó, le vamos a mandar 18.000 aviones de venezolanos irregulares a Colombia para que ellos los manden por Cúcuta a San Cristóbal en Venezuela. Yo lo encuentro inédito. Mire, Iván, no sé si exista, yo creo que es posible si hay voluntad. Lo que pasa es que este gobierno no quiere expulsar por un tema ideológico. Tampoco usted va a lograr expulsar a los 182.000 clandestinos porque no tiene ninguna capacidad Chile de encontrarlos. Porque ellos cuando van, se empadronan, la mayoría cuando no quieren ser expulsados, ¿no es cierto?, da una dirección falsa, ni siquiera tienen dirección cuando se empadronan. Entonces, tú dictas el decreto o la resolución de la expulsión, vas y se la notificas en el domicilio, tuviste la suerte de encontrarlo, en la misma notificación el señor te dice apelo, por lo tanto... Pero ahora se agilizaron los trámites para expulsión. Ahora tenemos una complicación doble, senadora, y usted lo sabe. Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia del año 78, cuando estaba Pinochet en la dictadura. Usted sabe que ahí se rompieron. Entonces, todo quien entre por Bolivia, para decirlo en castellano, no hay cómo devolverlo porque Bolivia no acepta reconducciones a menos que sean ciudadanos bolivianos. En febrero del 2022, antes de que asumiera el presidente Boric y que ya había salido la ley que comenzó a regir en febrero de ese mismo año, Bolivia aceptó
al menos 60 reconducciones de venezolanos, porque hoy 60 día personas. acepta solamente los bolivianos, sus connacionales. Pero en febrero del 2022 aceptó la devolución de alrededor de 60 personas que habían ingresado por Colchane ilegalmente a través de la frontera con Bolivia. Y Senadora. ahí lo aceptó, luego hubo cambio de gobierno Sí, sí, y dijeron sí. que nunca más lo aceptaban. Senadora, acá está apareciendo en nuestro generador de caracteres lo que usted acaba de decir. No sé si lo alcanza a ver. Solo Sí, leo. lo Ya, este veo. gobierno no quiere expulsar por un tema ideológico. Profundicemos en eso. ¿Cuál es el problema ideológico que tiene el gobierno con expulsar gente, sobre todo teniendo en cuenta las pésimas relaciones que hay entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente Boric? No vamos a decir que hay cercanía, lo han descalificado en más de alguna oportunidad. Incluso, le insisto, Y- nos expulsaron al embajador Gasmuri y prácticamente Sí, cerraron la embajada. Entonces, no es un gobierno que tenga una buena relación con Venezuela. Bueno, no, Venezuela es una dictadura y no es un gobierno que tenga buenas relaciones con nadie, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, las tiene con Nicaragua, eh, las tiene con Rusia, sí, bueno, con otra con Bolivia, dictadura, sí. o que se puedan Con calificar de Irán esa manera, también. o que sean Sí. y que los apoyen hoy día, que son los menos, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué yo digo que es una posición ideológica? Cuando discutimos, ¿no es cierto?, la nueva ley migratoria, yo formo parte de la Comisión de Gobierno y me tocó de alguna manera liderar de aquellos parlamentarios, senadores que estábamos a favor de una ley mucho más estricta, con el partido, con la oposición de ese entonces, con los jesuitas migrantes, Sí. ¿no es cierto?, que iban a las comisiones, en fin, y ellos sostenían, el oficialismo de hoy, oposición de ese entonces, sostenían que el derecho a migrar era un derecho humano y que por lo tanto las fronteras debieran ser libres de que ingresara quien quisiera sin cumplir requisito alguno. Ahí nos ayudó quien también era parte de la oposición, pero que integraba la comisión de gobierno, que era el senador Insulza, que dijo, o de alguna manera apoyó lo que nosotros sosteníamos, decíamos, aquí no podemos reconocer el derecho a migrar libremente como un derecho humano. Sí debemos reconocer, ¿no es cierto?, por un lado, el derecho a la libre circulación de las personas, pero así como las personas tienen ese derecho, los estados tienen el derecho de De resguardar su establecer frontera y establecer requisitos condiciones, por supuesto. requisitos para... Y ahí entonces lo que se plasmó fue el derecho a la libre circulación, pero también el derecho al Estado. Pero fue una pelea y fueron votos de la oposición o de la Sí. extrema izquierda que se negaron a aprobar eso. Luego esa ley fue llevada por el expresidente, al TC, liderado por el actual presidente Boric y varios de sus ministros, hoy día, ¿no es cierto?, en ese tiempo diputado, hoy día ministro, y el abogado Senadora. patrocinante fue el actual ministro de Justicia. Sí, claro. Entonces, si usted conoce ahora la política migratoria que dictó el gobierno, porque la ley lo faculta para ello, pero eso tiene un borde, y el borde es respetar la ley. Y cuando tú en la política migratoria pasas a llevar la ley estableciendo principios como las regularizaciones masivas o el no respetar los plazos cuando estás tramitando las visas, etcétera, está saliendo del borde. Entonces, ¿para qué hacemos leyes Senadora, esto si los gobiernos no sí. los van a cumplir? Quiero hacer dos preguntas. La primera, esta regularización que está anunciando el subsecretario Cordero y que además es una regularización que es acotada, ¿funciona como un incentivo a que vengan más migrantes irregulares, primero? Por cierto que sí, esa es la peor consecuencia, Iván, porque, mire, primero, se me olvidó decirle algo cuando usted dijo que hay mucha gente que viene a buscar o huye de Venezuela, y lo cual es cierto. Cuando empezaron a llegar, yo iba a los albergues y conversaba con los venezolanos. Una parte no menor de ellos, hacía 3 años habían salido de Bolivia, de Venezuela, y tenían, muchos de ellos también, residencia definitiva en Perú. Entonces, no se configuraba desde mi punto de vista el refugio, y no es que vinieran ahora huyendo de Bolivia. Ellos pueden decir libremente, mire, de Venezuela, pueden decir libremente, creo que Chile tengo mejores expectativas. Sí, claro. Pero bueno, hazlo legalmente. Ahora, respecto de si eso no es un llamado, claro que sí. El migrante clandestino que entra ilegalmente, que lo reciben, que le hacen este control biométrico, que lo alojan un par de días, que le dan comida, que luego lo regularizan, la Dirección Nacional de Migraciones los ayuda a buscar trabajo que mientras
ilegales y no tengan cédula chilena, está prohibido también en la ley migratoria. Y está sancionado a los empleadores que se lo dan. Senadora. Entonces, si no les pasa nada, claro que es un llamado, sigan viniendo, es el mejor de los mundos. Ya, teniendo en cuenta esta posición que usted sostiene y que muchos en su sector incluso sostienen que el ingreso irregular debería ser considerado un delito, ¿van a citar al subsecretario Cordero al Senado para que explique esta política? Yo no presido la comisión de gobierno, sí voy a pedirle al presidente de la comisión que lo invite, ¿no es cierto? Recuerda que el Senado no tiene facultades fiscalizadoras, pero sí le vamos a pedir que lo invite para que nos vaya a explicar esto y qué tan acotado va a ser, porque también debo decirle que la ley migratoria prohíbe las regularizaciones masivas. Sí. Son solamente puntuales como facultad del subsecretario, por los casos que le dije, humanitario o reunificación familiar. Y hoy día, la razón que está esbozando tanto el subsecretario como la ministra Toá, también este martes en la comisión, era que ya estaban insertos, que ya, ¿no es cierto?, tenían trabajo, que sus hijos estaban en el colegio. Ahora, en la ley de inteligencia artificial, presentó una indicación el Ejecutivo para que los migrantes clandestinos que no tienen cédula de identidad pudieran abrir cuentas en el sistema financiero. Entonces, dicen para seguir la ruta del dinero. El crimen organizado no lava la plata en cuentas corrientes ni en los bancos Normalmente sí, oficiales. senadora, normalmente sí. Y normalmente construyen sociedades. Y de hecho, lavar dinero es precisamente eso. Regularizar, formalizar dinero ilegal a través de cuentas bancarias normales, a través de empresas que son fachadas. Ese es el lavado de dinero. Usted toma el dinero negro de la droga, del secuestro, de la extorsión, y lo pone en una cuenta bancaria. Abren cuentas de banco. Crean sociedades, lavado, Iván, construyen empresas. Claro, pero para hacer todo eso tienes que haber ingresado legalmente. No. O que tener palo blanco. Lo que le digo es que usted dice, ¿no? no sacamos nada, que no es bueno, no tiene sentido que regularicen o puedan tener acceso a cuentas bancarias porque no se lava dinero así. Yo le digo que exactamente así es como se lava dinero, con cuentas bancarias formales. Pero habíamos partido distinguiendo aquellos del crimen organizado de aquellos que solo ingresan buscando una mejor calidad de vida. Esa persona no va a lavar dinero ahí porque no tiene dinero a que lavar. Si yo digo es una persona muy vulnerable. Es, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es darle nuevamente la característica de legal a alguien que no lo tiene. O sea, ¿por qué no fiscalizamos, por ejemplo, los envíos de dinero que se hacen por las casas de cambio? Senadora, la remesa. Antes que se nos vaya el tiempo, estamos muy contra el tiempo, pero me gustaría que me alcanzara a decir esto. En un eventual gobierno de derecha, nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, decía el presidente Piñera. En un eventual gobierno de derecha, ¿cómo se resolvería esta crisis migratoria, teniendo en cuenta que usted misma reconoció que una parte muy relevante de esta crisis migratoria parte en un gobierno de derecha? Efectivamente, no así la parte que va con el crimen organizado, que eso se desató a contar del 2022, ¿no es cierto? Pero probablemente había comenzado a Larry ingresar Changa, antes, que el segundo del Tren de Aragua estuvo el 2019 viendo un año y medio en Chile. Eso no es el 2022, es el 2019 con el gobierno de Piñera. Pero los delitos tan violentos parten en el 2021-22. El ingreso masivo parte del 21, efectivamente. Mire, yo sostengo dos cosas. Uno, hay que desincentivar la migración clandestina y para eso hay que expulsar administrativamente. Segundo, hay que, tanto para evitar que siga viniendo la migración clandestina y el crimen organizado, usted tiene que controlar su frontera. Y la frontera de Colchane hoy día está descontrolada. Reconozco, Iván, que este gobierno ha invertido 21.000 millones de pesos, o lo está invirtiendo todavía en tecnología. Pero los militares, Carabineros y la PDI tienen drones, tienen visores nocturnos, ¿y qué hacen? Mire, a 3 kilómetros vienen 1.000 migrantes, pero cuando esos 1.000 migrantes llegaron a la frontera, ingresaron igual. Si tú no tienes la capacidad de reacción para impedir el ingreso, de nada te sirve esos 21.000 millones en tecnología. Yo, mire, y aunque suene duro, creo que la única manera de controlar Colchane es una infraestructura, una reja, una zanja bien hecha, no tengo idea qué. La zanja, de nuevo. nuevo. Soy experta en la materia, pero una zanja bien hecha, si tenían una zanja, y perdone la palabra, muy picante, en que la gente
migrantes se caían y al final el mismo militar tiene que humanitariamente, obviamente, sacarlo y al sacarlo ya está en Chile. Pero es que, espérese, que lo que usted está diciendo no se lo puedo dejar. O sea, usted propone cambiar esta zanja picante por una zanja en forma. ¿Eso es? Porque Colchane, espérese, Colchane, la frontera con Bolivia debe ser 800 kilómetros, 700 y tantos kilómetros. No, ¿Sí? yo diría que entre 400 y 500. Ya, 500 kilómetros. Pero déjeme seguir con su argumento. Porque Chacayuta, nosotros estuvimos en Chacayuta hace un par de, no sé, hace un mes y medio atrás y vimos todo lo que está funcionando en infraestructura crítica, los visores nocturnos, todo lo que usted dice y el ejército decía que estaban prácticamente infranqueables la frontera y en un día entraron en un rato 16 personas y las tenemos ahí grabadas entrando. Está bien, está eso. Pero esa es una frontera chica, la frontera de Chacayuta es relativamente chica, son 100 y algo kilómetros. La frontera de la región suya, de acá, ¿son 500 kilómetros? 500 kilómetros, Okay. pero no son todos los kilómetros los que son permeables. Lo que usted quiera. Pero usted, igualmente es 3 veces la frontera de la región de Arica y Parinacota. Y usted está proponiendo cambiar la zanja picante que usted dice por una zanja en propiedad, en forma. Una zanja de 500 kilómetros. No. ¿Qué propone? No, yo estoy proponiendo, para mí, lo ideal, no en los 500 kilómetros, pero en aquellos que son permeables, que deberán ser 100, es una reja. Ahora, sé que eso produce como la reja que existe en Celta, en la frontera de España con Marruecos, ¿no es cierto? O el muro del Paso con Juárez. Pero un muro a mí no me hace tanto sentido como una reja que sea transparente. Creo que la reja, la infraestructura, produce mucho más rechazo y por eso hablo probablemente de zanjas con alguna cosa que sean más profundas, que además estén de alguna manera protegidas para que la gente no pueda pasar, pero que no significa tampoco poner en riesgo su vida. Pero yo creo que o le entregan facultades a los militares que hoy día no las tienen, se las bajaron todas los que habíamos probado originalmente en infraestructura crítica. Segundo, o la Cancillería hace su pega con Bolivia, porque si bien no tenemos relaciones, existen tratados firmados por Chile y por Bolivia, donde existe la obligación del cuidado de la frontera. Las fronteras se cuidan de 2 y Bolivia tiene obligaciones que hoy día no cumple y por lo tanto Chile podría demandarlo. Yo creo que no, mucho más que el Ministerio del Interior trata y la Cancillería no hace su pega. Dígame en qué han avanzado con Bolivia. ¿Por qué? No sé, denunciamos hasta, no me quiero meter en otro problema, pero el gobierno, lo digo como ejemplo, demandó o hizo una presentación en contra de lo que pasa en el Medio Oriente entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Bueno, y si es lo que ellos creían, están dentro de sus derechos y facultades, pero ¿por qué no partimos por casa? ¿Por qué nos exigimos internacionalmente a Bolivia que cuide con su obligación de cuidar la frontera, que no deje salir ilegalmente a nadie de su país y que si lo hace, acepte que Chile se lo reconduzca? ¿Por qué no lo exigimos internacionalmente si a pesar de no tener relaciones, sí existen tratados, o al menos uno, ¿no es cierto?, en que están ambos países firmados y por lo tanto obligados a cuidar la frontera? Ya señora, hay varias ideas para darle vuelta. Desde la zanja que no sea picante, los aviones con migrantes hacia Cúcuta y de ahí por tierra a San Cristóbal en Venezuela y que la Cancillería haga la pega que nos está haciendo. Senadora Luce Sperger, le damos las gracias por estar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Muy buenas, muchas gracias. Hasta luego. Buena jornada para usted también.